Bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Tengan todos buenas noches. Un nuevo domingo, una nueva propuesta. Vamos a hablar ahora sobre un tema que está en la boca de todos los salvadoreños también, de América Latina y del mundo entero. Vamos a hablar del tema de Latinoamérica de cara a Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. De eso vamos a hablar esta noche y me acompaña una persona sin duda que le aporta mucho al país y también pues toda su familia también ha estado siempre en una lucha, digamos, por el bien del país y por eso es nuestro invitado esta noche. Me place presentarles al doctor Félix Ulloa Hijo, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos IEGES, con quien vamos a platicar esta noche de varios temas, pero también vamos a platicar de Donald Trump y él, cómo se va a ver con Latinoamérica. Eso queremos platicar esta noche con todos ustedes. Doctor, gracias por estar con Encuentro Económico. Gracias, Julio. Es un gusto estar contigo, con la audiencia y por supuesto estamos a la orden para conversar sobre estos temas que son de la agenda actual. Es decir, el triunfo de Trump en los Estados Unidos ha conmocionado al mundo, América Latina y por supuesto a nuestro país. Así que con todo gusto estamos a la orden. Muchas gracias. La vamos a pasar muy bien esta noche con el doctor Félix Ulloa Hijo. Quiero contarles que el doctor Félix Ulloa es doctor en Derecho, abogado, jurista electoral y académico. Es hijo del rector mártir, así le llamaron, el rector mártir, del ingeniero Félix Ulloa, que fue rector de la Universidad de El Salvador y fue asesinado en 1980. El doctor Félix Ulloa Hijo es un líder estudiantil en la Universidad de El Salvador con varias facetas importantes. Uno leer el historial del doctor Félix Ulloa se da cuenta de cómo se involucró desde joven en movimientos estudiantiles. Félix Ulloa Hijo regresó definitivamente a El Salvador a incorporarse al trabajo político y social, y cuando los líderes del FDR, encabezados por Guillermo Ungo, retornaron al país en 1987, Félix Ulloa Hijo fue un apoyo importante para su establecimiento. También ha sido ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Félix Ulloa Hijo tuvo que ir a graduarse de abogado a España debido al nuevo cierre de la Universidad de El Salvador en 1977. Félix Ulloa, al terminar su mandato en el Tribunal Supremo Electoral, se dedicó a la docencia universitaria. Terminó su doctorado en Derecho en España, tiene estudios de posgrado en Estados Unidos y Francia. Ha publicado muchos artículos, ensayos y varios libros. Ha sido consultor de Naciones Unidas, de IFES, Idea Internacional, OEA y otros organismos internacionales como el Instituto Nacional Demócrata NDI, IIDH, CAPEL y el Centro Carter, en los cuales ha servido como observador electoral, director de programas y otras funciones. Algunos de los libros que el doctor Félix Ulloa Hijo ha escrito: Democracia y financiamiento de los partidos políticos, Pensamiento democrático, 15 años después la utopía continúa, Sistemas electorales y el último, Democracia y elecciones, que ha sido publicado en España. Ese es el currículum así de manera muy rápida del doctor Félix Ulloa Hijo, con quien vamos a platicar esta noche sobre varios temas de la vida nacional. Quédense con nosotros, gracias a aquellos que están a través de Radio La Clave 92.1 FM, aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y los que en YouTube también están viendo todos los programas que aquí estamos haciendo. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Bienvenidos a aquellos que van sintonizando. Hoy nos acompaña el doctor Félix Ulloa Hijo. Es un jurista, es una persona muy conocida, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos IEGES del país. Vamos a platicar de varios temas esta noche. Quédese con nosotros. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto, Julio. Hay varios temas, sin duda, que son importantes, pero yo estaba leyendo un poquito el historial suyo y también, ¿por qué no decirlo?, el historial de su padre, doctor. Y uno toda esta historia tiene que recogerla, porque al final son personas que sacrificaron su vida, que ofrendaron su vida por el país. Y yo quiero presentarle mis respetos, pues la vida de su padre fue muy fructífera a nivel académico, muy querido, muy apreciado. Cuando iban a hacer las elecciones ahí en la Universidad de El Salvador, se dice cómo fue de fácil para él ganar las elecciones. Claro, acordate que eran momentos muy difíciles cuando él salió rector, porque mi papá
tuvo una vinculación con la Universidad de El Salvador desde los años 60, cuando el golpe contra Lemus en los años 60, luego al final de los años 60, cuando él hace su maestría en el Georgia Tech, que se va a estudiar y regresa, lo eligen decano de la Facultad de Ingeniería en el 70, y el 72 es la intervención a la universidad, cuando entra el ejército a través de un decreto que da la Asamblea Legislativa y apoyado por la Corte Suprema de esa época. O sea, los tres órganos del Estado intervienen a la universidad. Luego tuvo un exilio en un tiempo mientras las fuerzas oscurantistas ocupaban la UES, y luego ya en el 80, en este periodo pues, que requería de un temple y de un talante democrático para dirigir el primer centro de estudios del país, él aceptó el reto, siendo jefe de planificación, porque el que estaba de rector interino era el doctor Eduardo Badilla, y Eduardo Badilla pues se entrega la rectoría y mi papá es electo por la Asamblea General Universitaria. Fueron días difíciles. Algunos amigos le decían, no te metas a esto. No, por supuesto, es decir, se pagaba con la vida, como de hecho él ofrendó su vida, el ponerse al servicio de las causas del pueblo salvadoreño, porque la universidad, quieras o no, era la expresión de la conciencia crítica del pueblo salvadoreño en momentos de oscurantismo, no solo oscurantismo político, ideológico, sino de una batalla entre las ideas y las balas. Y, por supuesto, la violencia que se ensayó contra el demos universitario cobró muchísimas vidas. La de mi papá fue una de tantas, porque murieron docentes, murieron estudiantes, murieron trabajadores. El Consejo Superior Universitario en pleno fue capturado y puesto en la cárcel. Lo capturaron en un colegio de la capital donde se reunían. En fin, eran días aciagos que vivimos en esta parte dramática de nuestra historia. Leía que el rector Nieto Lobos le rindió un homenaje a su padre. Sí, fíjate que hubo un homenaje, y han habido varios, de hecho, que se han hecho para él, incluso fuera del país, porque él, cuando es ametrallado el 28 de octubre de 1980, se dirigía a Ginebra, a Suiza, a presidir el Servicio Universitario Mundial, del cual él era su presidente. Y además había sido electo vicepresidente de la Asociación Mundial de Universidades. Y una universidad alemana le había concedido el Premio Alternativo de la Paz y también iba a ir a Alemania a recogerlo. Entonces era una voz que trascendía las fronteras nacionales y llevaba ese mensaje tanto de denuncia por el atropello que se vivía de los derechos humanos en ese periodo, de una represión salvaje contra los sectores populares, y además la voz de una universidad que había estado siendo acosada, asfixiada, intervenida militarmente en junio del 80, saqueada en su patrimonio, porque fue una ocupación diferente a la de los años anteriores, donde las fuerzas de ocupación militar se ensañaron con el patrimonio universitario. Se quemaron libros en la biblioteca, se vendieron equipos de laboratorio, hasta las sillas de la Facultad de Odontología, los sillones de los odontólogos salían a venderlo. En fin, fue un saqueo de la ciudad universitaria, y en ese proceso de reconstrucción de la universidad, la voz de mi padre era una voz muy fuerte en la comunidad académica internacional. Por eso el régimen no le convenía pues que esta voz saliera a dar desde los, digamos, más altos estrados académicos en Europa, eso es lo que yo quería preguntarle, doctor. ¿Qué enemigo veía el régimen en ese momento en el ingeniero Félix Ulloa? Fíjate que ellos, esto es una información que nunca se comprobó, pero que ha circulado en muchos libros, había un plan que se llamaba el Plan Fénix para El Salvador, que era un plan contrainsurgente y que tenía como meta atacar las cabezas de las instituciones que eran más críticas para el statu quo, para el régimen de turno. Y así fue que empezaron. Primero asesinaron al doctor Mario Zamora, que era el procurador general, después asesinaron a Monseñor Romero, que era la voz más fuerte que tenía el pueblo salvadoreño, después asesinan al rector de la universidad, después asesinan todo en pleno el comité directivo, ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario, con Enrique Álvarez Córdoba, Juan Chacón, Humberto Mendoza, bueno, todos los líderes que fueron asesinados, tomados en un colegio capitalino, en el Externado San José, y de ahí los sacaron y los era un plan. Y después las monjas y las Sí. religiosas norteamericanas. O sea, era un año en el que se iba golpeando a las cabezas de las instituciones pensando que con eso se iban a debilitar.
y el efecto fue lo contrario, porque lo que hubo fue una mayor participación en la lucha por la democracia, por los derechos humanos y por detener esa ola represiva que vivía el país. La familia Ulloa, ¿cómo resume al ingeniero Félix Ulloa? Fíjate que nosotros lo vemos como una cuota más de sacrificio que una familia, como tantas familias en El Salvador, tuvimos que pagar, y una gota más de sangre en ese inmenso río que el pueblo salvadoreño ha ofrendado para que hoy vivamos aquí como estamos tú y yo, claro, hablando de estos temas con toda la libertad, pues gracias a ese sacrificio de hombres y mujeres que, como el rector de la universidad y como Monseñor Romero y como tantos héroes y mártires, nos han llevado pues a este momento, y que podamos hablar ahora, recordarlos a ellos, rendirles homenaje a su memoria y contar esto a las nuevas generaciones para que no se vuelva a repetir esa parte trágica de nuestra historia. Es importante eso, fíjate que yo creo que los estudiantes mismos, los académicos, las personas que están en la parte académica en las universidades del país deben conocer esta historia, que digamos que es bastante contemporánea nuestra, ¿verdad? Un rector de la universidad asesinado, y de la manera que fue asesinado, en ese plan que usted está diciendo, doctor, de que todo estaba como fríamente calculado, ¿verdad? El régimen quería eliminarlos, no quería ese tipo de voces en el país, quería, digamos, opacar todas esas voces que hacían conciencia al país. Sin duda es muy importante leerla, pero también yo quería enlazar un poco, ya cayendo al doctor Félix Ulloa. También usted ha sido muy activo políticamente desde joven. Bueno, nos tocó vivir esa etapa, digamos, de los movimientos estudiantiles que vivimos, periodos de la historia universal muy importante, el 68 de París, que fue un momento liberador, inspirador para la generación nuestra, el movimiento de la contracultura en Estados Unidos, oponiéndose a la guerra de Vietnam, en fin, todo ese periodo fundacional para una generación como la nuestra, la lucha ejemplar y el sacrificio del Che Guevara en Bolivia. Es decir, todo eso inspiraba los ideales más puros de una juventud y de una generación que quería transformar el mundo. Y nos lanzamos en esa aventura. Vimos aquí en el país que había que transitar por vías tradicionales, por las elecciones. Participamos en las elecciones de la UNO del 72, del 77. También comprobamos que esas vías no funcionaban, que no había posibilidad de hacer una alternancia democrática en el gobierno, porque la dictadura militar oprimía y el candidato que ganaba la elección era el candidato del partido de los militares. Entonces hubo que tomar las armas y nos metimos de cabeza en la lucha armada, participamos en el proceso desde los años 80 hasta que se firmó la paz. Afortunadamente salimos vivos de esta guerra, ¿verdad? A mí no me tocó, porque ya era muy viejo, me dijeron cuando yo venía de España, yo ya venía con 29 años, me dijeron, no, ya estás muy viejo para irte a un frente. Mis hermanos sí estuvieron en los frentes, uno como médico y el otro como ingeniero. Y a mí lo que me mandaron fue hacer trabajo de solidaridad al exterior. Por eso es que yo regresé después de haber trabajado mucho en México, en Estados Unidos, en Canadá, promoviendo la solidaridad con nuestro pueblo. Sí, es parte de la historia que dice que usted estuvo fuera del país haciendo ese tipo de trabajo. A eso me envió el movimiento y eso había que hacer. Es decir, a donde uno tenía esa disciplina, ¿verdad? Y esa capacidad y esa humildad de aceptar la tarea que le mandaban a hacer, porque era la única forma de sobrevivir en una lucha tan cruenta, en una guerra civil concentrada en un territorio tan pequeño como el nuestro, donde todas las proyecciones de los teóricos de la lucha armada no vaticinaban que aquí se podía desarrollar un movimiento guerrillero como el que se llevó a desarrollar, que fue y ha sido el movimiento guerrillero más importante de América Latina. El FMLN constituyó esa fuerza revolucionaria, transformadora, que agrupó desde gente, como sabe decir un amigo mío, desde comunistas, no comunistas, hasta anticomunistas, pero era todo un arcoíris político, ideológico, con un solo fin: rebasar las estructuras injustas en las que vivíamos y buscar una sociedad más solidaria, más humana y más justa. Eso era lo que nos inspiraba. Sí. No éramos como nos veían en la administración de los Estados Unidos, la administración de republicanas de esa época, que nos veían como que éramos una extensión del expansionismo soviético. Nada de eso. La lucha nuestra era auténtica, era por mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, por estándares democráticos, y lo comprobamos y lo demostramos, porque cuando se firmó la paz, decidimos establecer, y esa fue ya mi segunda, digamos, generación profesional
de pensamiento era el trabajar en los temas ya de las elecciones, porque sabíamos que había que construir una infraestructura jurídico-electoral que permitiera que el pueblo se expresara en las urnas y que su mandato se respetara, porque la experiencia que habíamos vivido en los años 70, los grandes fraudes electorales de ese periodo, fue lo que desencadenó la guerra, porque si no se podía elegir libremente a nuestros gobernantes por las urnas, pues dijimos, lo vamos a elegir por las balas, si no es por los votos, es por las balas. Claro. Entonces ya no hay que repetir esa historia, eso es lo que queremos hacer ahora, ir profundizando y avanzando en nuestra democracia, y eso ha sido mi empeño en esta última parte ya, pues de lo poco que me queda para aportarle a este país, en ir fortaleciendo nuestro sistema político y electoral. Pero Félix Ulloa hijo también nutrido por grandes líderes políticos del país. Claro, fíjate que tuve la suerte de poder coexistir, convivir, aprender, trabajar, ayudar a grandes líderes del momento, es decir, con el doctor Guillermo Manuel Lungo me tocó trabajar toda la campaña, ya casi a mí me tocaba abrir todos los mitines en la campaña de 1989, todavía estábamos en guerra, pero nos lanzamos a esa aventura electoral. Luego me tocó incluso ser candidato a diputado por el departamento de San Miguel. Fue una decisión mía de irme ahí cuando todavía estábamos en guerra, no se había firmado la paz, pero había que ir a activar las estructuras políticas y preparar al pueblo para ese salto que ya veíamos venir, que íbamos a pasar de la lucha armada a la paz y de la paz a unas batallas políticas y cívicas. Con Chafik Handal hablábamos muchísimo, yo era un frecuente invitado a su casa para tomar desayuno, tomar un café rico que él hacía, hablábamos mucho, es decir, tuve esa oportunidad de nutrirme de pensamiento y sobre todo del ejemplo de estos líderes, claro. Porque si a alguien hay que reconocer no solo su sabiduría, su coraje, su temple, sino su modestia y su humildad es a Chafik. Yo iba a la casa de él, ahí en la colonia Miramonte, en la avenida Toluca, a tomar café y estaba él en su casa muy humilde. E incluso alguien me dijo, no, si él tiene una casa, una mansión más grande, ahí te recibe a vos. No, una vez él estaba enfermo y me llamó, estaba con una fiebre, y me llamó que quería hacerme una consulta y quería platicar conmigo. Ya cuando llegué, me pasaron al dormitorio donde él estaba, en esa misma casa, en casi una celda franciscana, una camita con una mesa de noche, un vaso de agua y un rimero de libros, que era lo que él hacía, leer. Entonces él vivía ahí, en esa humildad, y eso es lo que yo admiro de personas como Chafik, del doctor Ungo también, que me tocó en esa última fase, cuando él estuvo acá de regreso después del exilio, trabajar con él, estar en la casa en la Flor Blanca, donde trabajábamos hasta medianoche para preparar toda la proyección del partido, que era el partido, el MNR, un partido afiliado al Internacional Socialista. Entonces toda esa experiencia, ese bagaje, a mí me ha quedado como una tarea de reproducir esto, de poner a estos líderes como ejemplos para las juventudes, porque eso es lo que nosotros admiramos, la humildad, el coraje, el compromiso con los valores y sobre todo la decisión inclaudicable de luchar hasta el último día de la vida. Perfecto, bueno, platicando con el doctor Félix Ulloa hijo, ya ven, este es el doctor Félix Ulloa con toda su reseña. Eso queríamos presentarles a ustedes también, y parte el padre de él, el ingeniero Félix Ulloa, que fue el rector mártir, le llamaron en ese momento, que fue asesinado en 1980. Ya regresamos, vamos a platicar ahora de los temas coyunturales, los temas, y por supuesto vamos a hablar de Donald Trump, vamos a hablar de Latinoamérica, eso cuando regresemos. Gracias por estar con Encuentro Económico con Julio Villarán. Esta noche platicamos con el doctor Félix Ulloa hijo. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero estamos platicando un poco de la reseña también de su padre, el rector mártir Félix Ulloa. Y Félix Ulloa hijo nos ha traído este librito que habla sobre la vida del ingeniero Félix Ulloa, y dice: dichosos los pueblos que recuerdan a sus muertos, pues ellos vivirán para siempre, lo dijo el ingeniero Félix Ulloa. Y adentro viene todo el historial, toda la historia del ingeniero Félix Ulloa. Ahí estamos con este buen homenaje que se ha hecho. Y el doctor Félix Ulloa dice que hay uno de estos ejemplares para ustedes. Cuando quieran, pasan por el canal TVX y recogen uno de estos ejemplares, que fue el homenaje
al ingeniero Félix Ulloa, el rector mártir de la Universidad de El Salvador. ¿Cuántos temas, Félix, y cuántas cosas están pasando en el país? Pero yo quería hacer un enlace de lo que estábamos hablando con el tema de los Estados Unidos. Tú has dicho aquí que habían algunos planes de Estados Unidos, digamos, en ese sistema de posicionamiento en América Latina. Tiene bien claro para dónde, digamos, van las cosas, pero a veces, por ejemplo, con lo que ha pasado hoy en Estados Unidos, con la elección de un candidato republicano muy ortodoxo, una persona que la gente le ha visto con mucho temor, pero gana las elecciones en Estados Unidos. Yo quisiera en primer lugar, Félix, preguntarte, porque es la pregunta que la gente se hace en todos lados. ¿Por qué ganó Donald Trump? Fíjate ¿Por qué ganó Donald Trump? Como tú dices, es la pregunta que todo el mundo se hace con sorpresa, extrañados, cómo ganó este señor con un discurso tan xenófobo, porque era contra los extranjeros, contra los migrantes, contra los musulmanes, tan misógino, porque dijo vulgaridades de las mujeres, y bueno, chauvinista, fascista. Alguien lo comparaba como el ascenso que tuvo Hitler en el momento de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, el desencanto de las clases medias en la Alemania de los años 30, hizo que un líder tan populista y tan insustancial en sus discursos como Hitler llegara a ser el canciller de Alemania y gobernara el desastre que armó en el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Pues el paralelismo con Trump es casi igual. Ahí había un desencanto de ciertos sectores en los Estados Unidos, sobre todo de clase obrera, que habían sido marginados en este proceso. Se cerraron las fábricas y quedaron sin trabajo, los sectores rurales no educados de los Estados Unidos, y a esa gente es la que él le habló. Y habló con miedo, les metió miedo, les vendió la idea que los inmigrantes son ladrones, criminales, violadores, vendedoras de droga, y además llegan a quitarles trabajo. Entonces creó todo un mito y un mensaje que pegó en este sector de la población. Y eso le dieron el triunfo en los colegios electorales, porque recordemos que en el otro lado Hillary Clinton ganó el voto popular. Hay más de 200,000 votos que ella sacó sobre Trump. Pero pasó lo mismo que pasó cuando Al Gore con George Bush en el año 2000, que Al Gore sacó más de 500,000 de votos, pero no ganó la elección, sino que la ganó Bush por el sistema de los colegios electorales que funcionan en los Estados Unidos. Pero si lo queremos ver en relación con nuestra región, simplemente hay que mover el reloj 30 años más atrás y nos colocamos ya a mediados de los años 80, 1980 y tanto, cuando la administración en aquella época dijo que Centroamérica y especialmente El Salvador era la frontera sur de los Estados Unidos, porque ahí se iba a contener el expansionismo soviético que venía de Moscú, La Habana, Managua, y ya se iba a tomar El Salvador, y en la teoría del dominó esto iba a llegar a Guatemala, México y ya hasta Texas. Entonces, bajo esa misión de ese concepto de confrontación que se dio durante la Guerra Fría, Ronald Reagan nos puso como en la frontera sur. Ya la Guerra Fría pasó, el enemigo soviético ya no existe más, pero ahora hay otros enemigos que para la administración actual de los Estados Unidos atentan contra su seguridad nacional. Y es el crimen organizado, es el narcotráfico, es el tráfico de seres humanos que llevan esta migración sin papeles hacia Estados Unidos, tráfico de armas, bueno, en fin, todos estos delitos que vienen del crimen organizado. Entonces han decidido otra vez poner la frontera sur aquí, en Centroamérica. Nada más que lo definen como el Triángulo del Norte. De Honduras, Guatemala, El Salvador, ahí vamos a contener la migración, el tráfico de seres humanos, el tráfico de droga, todos los delitos que genera el crimen organizado. Y en esa estrategia, la administración actual, que está por terminar, ha diseñado programas importantes, que se llama la Alianza para la Prosperidad, que es una inversión de más de 750 millones de dólares para invertirlos en proyectos que generen en esta región condiciones para evitar, primero, que haya esa migración masiva hacia los Estados Unidos. Segundo, con medidas de seguridad para combatir el crimen organizado aquí en la región, la lucha contra corrupción, contra el narco, contra todos estos, con esta epidemia que afecta a nuestros pueblos. Pero lo importante de esto entonces es que una decisión que se tomó con una visión de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en la visión de Trump no cabe.
porque él no está viendo el mundo como lo ve en la administración demócrata. Para él, el mundo es los Estados Unidos. Está hablando de crear barreras proteccionistas, de revisar los tratados de libre comercio, especialmente el NAFTA, que es el tratado de libre comercio con Canadá y con México, el CAFTA, que es el tratado con Centroamérica, y si haces esas revisiones y él quiere poner esas barreras proteccionistas, pues lo que va a crear es una muralla, ya no el muro físico, sino que murallas que pueden ser arancelarias, que pueden ser impositivas para evitar los productos que entran bajo esquemas como lo del SGP o de la Ronda de Uruguay o la Cuenca del Caribe, es decir, todos estos programas que habían para potenciar este intercambio, libre intercambio. Pero ¿cómo debería Latinoamérica ver esta noticia, Félix? Porque el mundo, digamos, inclusive han sacado muchas hasta bromas, que el Putin ha estado muy atento a lo que pasa con los Estados Unidos y con Trump, y empiezan ya a hacer ese enfrentamiento. Pero Latinoamérica, que tiene varios gobiernos de izquierda, por ejemplo, es un riesgo. También se plantea el tema de cómo va a ser la relación con un presidente de este tipo. Fíjate que en el caso de América Latina, que para él es México, porque él dice del río sur para abajo es México, entonces él no hace mucha diferencia, y para arriba dice son los Snow Mexican, que son los canadienses. Entonces él ve el mundo cerrado en los Estados Unidos, donde él quiere pues llegar como es su empresa, como está acostumbrado, pues a hacer negocios y agarrar el Estado como que fuera una cuestión patrimonial. De lo que mucha gente está diciendo eso, que él es un hombre exitoso con su empresa y que por eso Estados Unidos va a ser exitoso. Y no es nada cierto. Es decir, los estados no son empresas, los estados no se desarrollan en sus políticas públicas para ganar dinero como lo hace una empresa en el sector privado. No, eso yo creo que, fíjate que mi predicción es que él habló mucho, convenció mucha gente, metió miedo, ganó, pero ya en el puesto no va a poder hacer ni la mitad de lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país de leyes, es un país de instituciones, y ya estamos viendo en este momento, ahora que se está conformando ya el gabinete, que quien está administrando esa transición es el vicepresidente, Mike Pence, que es un hombre orgánico del Partido Republicano, que tiene los nexos con los liderazgos políticos partidarios y que incluso va a lograr restañar las heridas que se dieron durante en la campaña, porque Trump ofendió a muchos dirigentes del partido, desde Paul Ryan hasta John McCain, que son símbolos, son íconos del partido, y los maltrató. Entonces, él creo que se va a quedar haciendo sus negocios, aprovechando que es el presidente de Estados Unidos para hacer negocios con Rusia, con China, con las grandes potencias. Y hacia América del Sur, no sé cuál país es el que está identificando, parece que es Brasil el que le llama la atención, no México, para sus grandes inversiones. Y en el tema político, yo no creo que... Ahí está Venezuela. Sí, es que eso te iba a decir, que en el tema político yo creo que a él no le preocupa mucho si aquí hay democracia o no hay democracia, si hay dictadura. Él lo que quiere ver es donde hace negocios, donde hay nichos para hacer sus inversiones, pero los lobbies internos en Estados Unidos, sobre todo los lobbies conservadores, reaccionarios, van a aprovechar para vender la idea, por ejemplo, en el caso cubano. Ya cuando se dio los primeros votos en la Florida, que empezaron a reportarse, aparecía que fueron los votos anticipados que se dieron, porque ahora se puede votar antes del día de la elección. Entonces había muchos cubanos que al momento de votar decían, estamos votando por él para que revierta la política de hielo y de apertura que tuvo Obama con La Habana. Bueno, y que se revierte, y eso sí lo podía hacer porque desafortunadamente, no como en el caso de los ¿cómo se llama? Los tratados internacionales y los tratados de libre comercio que pasan por el Congreso y que son leyes. Esa es otra de las preguntas que la gente dice, ¿verdad? Eso no esos tratados no lo puede cambiar, es decir, tiene que ir al Congreso y convencer, porque son políticas bipartidistas esas. Tendría que convencer a los del Comité de Asignación, el Comité de Relaciones Exteriores, es decir, todos los comités que hay en el Senado. Pero en el caso de Cuba sí, porque fue un decreto ejecutivo de Obama. O el caso del TPS,
para los salvadoreños, los centroamericanos, que estamos bajo ese estatuto de temporal migratorio. Entonces, eso sí lo puede revocar, aunque el actual TPS está vigente hasta el 2018. Bueno, tenemos todavía un tiempo para que no nos deporte masivamente a la gente. Vamos a preguntarle al doctor Félix Ulloa si El Salvador corre peligro con un presidente como Donald Trump. Si nuestros hermanos en los Estados Unidos corren peligro de esta situación de un presidente que con los latinos como que no mucho y con los mexicanos peor, ¿verdad? Como con los mexicanos tuvo una cosa muy directa, fue una cosa muy directa. De eso vamos a platicar con el doctor Félix Ulloa cuando regresemos. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y como siempre es un placer informarles sobre el acontecer más importante de El Salvador en el ámbito de economía, finanzas y empresarial. Empezamos. El proyecto de presupuesto 2017, tal cual está, no va a lograr ni siquiera cumplir con las metas que fueron acordadas con la aprobación de ley de responsabilidad fiscal hace una semana, asegura Juan José Urbina, economista, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, quien elaboró el documento, el proyecto de presupuesto 2017 de El Salvador, administrar la escasez en medio de la crisis. El experto indica que con la aprobación de la ley de la responsabilidad fiscal, el compromiso es hacer una revisión del 3% del Producto Interno Bruto en términos de resultado primario. No obstante, tal cual está planteado el proyecto del presupuesto, no lograría esta cifra. Es un presupuesto con las mismas falencias que hemos visto durante los últimos 10 años, afirma el experto. En esa dirección enfatiza la necesidad de hacer una revisión de los ingresos y los gastos en la base del endeudamiento. En otra información, la aceptación de los inversionistas por participar en el mercado de valores local ha permitido que durante el primer mes de operaciones de Fondos de Inversión S.A., gestora de fondos de inversión, administre un patrimonio de 5.5 millones y tenga una apertura de 142 cuentas. La administradora de fondos de inversión, Julia Castaneda, informó que hasta el 15 de noviembre los inversionistas en este negocio han obtenido una rentabilidad diaria promedio de 3.52%. El pasado miércoles se realizó el lanzamiento oficial del primer fondo de inversión abierto en El Salvador, al cual asistieron autoridades del Banco Central de Reserva, superintendencia del sistema financiero, así como miembros del sistema financiero e inversionistas en general. Durante el evento se destacó que esta opción de inversión posee características propias, tales como la accesibilidad, la cual está dada por monto mínimo de suscripción inicial, que es de $500. Además, los inversionistas podrán realizar suscripciones posteriores no obligatorias de $50. Pasamos a otra información y Port2Port, operadora especializada de buques para el transporte internacional de mercancías con más de 18 años de experiencia en el mercado, celebró su primer aniversario en El Salvador, ya que el año pasado, 2015, decidieron abrir su propia oficina en el país para poder brindar a los clientes un canal más próximo para la buena comunicación con sus públicos de interés. Bueno, y estas fueron algunas de las notas más relevantes que usted puede encontrar, por supuesto, en dinero.com.sb. Lo invito a que ingrese a nuestro portal web. De igual forma, visite las redes sociales para que usted esté informado sobre el acontecer económico, financiero y empresarial más importante de El Salvador. Por mi parte, ha sido todo, pero lo invito a que siga con Encuentro Económico. Pase una feliz noche. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Gracias a todos aquellos que están sintonizando Radio La Clave 92.1 FM. Ya están reportando mucha audiencia. Recuerden que en Radio La Clave los lunes es la retransmisión de Encuentro Económico. Y aquí en TVX la retransmisión es el día jueves a las 10 de la noche. Hoy platicando con el doctor Félix Ulloa, ya nos empezamos a empapar del tema de Donald Trump. Pero Donald Trump ha ganado elecciones en Estados Unidos y el mundo está atento a lo que va a pasar. Hay miles de preguntas sin respuestas de lo que va a hacer Donald Trump. Algunos dicen no va a hacer nada. Él se va a atener a lo que las cámaras, los congresos, el Congreso de Estados Unidos, el plan de nación de Estados Unidos. Esa es la Biblia de él. No se va a mover de ahí. Algunos creen que le va a poner su cuota, le va a poner su firma, su sello, Donald Trump. Hay países
de América Latina de izquierda que podrían verse más en problemas su relación con los Estados Unidos. Usualmente, inclusive con gobiernos demócratas, dicen la relación casi que es igual, pero hoy viene un republicano de la talla del que estamos hablando, que puede ser que con Cuba y con Venezuela, y por qué no decirlo con Centroamérica, Félix, podamos tener otro tipo de escenarios. Sí, mira, a mí me preocupa justamente que Donald Trump, que dirige la política exterior, ¿verdad?, como presidente de los Estados Unidos, pero sometido en todo caso a aprobaciones del Congreso, incluso para nombrar un embajador, aunque él lo nombra, pero tiene que tener la aprobación del Congreso. Entonces yo creo que ahí es donde se da ese sistema de pesos y contrapesos de la democracia de los Estados Unidos, porque ninguno de los poderes puede imponerse al otro. Entonces en el caso de los países de América Latina, la señal va a estar en la persona que se nombre como secretario de Estado. El secretario de Estado en los Estados Unidos es el equivalente al canciller, o sea, al ministro de Relaciones Exteriores de los países nuestros. Esa es la persona que dirige la política exterior. Y hay dos candidatos fuertes, uno malo y el otro peor. El malo, ¿verdad?, que no nos parece, que es Giuliani, que ya todos conocemos cuáles son sus credenciales, ha estado aquí en El Salvador, vino a asesorar para... ¿Suena Giuliani? Sí, está como el primero en la lista para ser secretario de Estado. Giuliani conoce El Salvador, ha estado aquí, vino contratado por la NEP para hacer un estudio sobre temas de seguridad, trajo su equipo, hizo su consultoría, entonces conoce el país y es un hombre que va a tener mucho que ver con el caso El Salvador. Pero él, además, es un hombre súper conservador, desde que era alcalde de Nueva York, mantenía ese pensamiento conservador y no me cabe duda de que si él es el jefe de la diplomacia norteamericana, su política hacia los gobiernos de izquierda de América Latina va a ser de hostilidad, no va a ser de amistad ni de tener la mano. El peor, que te decía, es John Bolton, que es un hombre que ya fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y casi rompe todo el esquema del multilateralismo de la Organización Mundial por sus posiciones intransigentes. Es un hombre totalmente insolidario con los países en desarrollo, con los cuales la Agencia Internacional de Desarrollo tenía programas, casi que los cortaban por las intervenciones de John Bolton. Entonces hay entre un mal y un peor. ¿Y estos son del partido o son gente de Donald Trump? Yo creo que ambos son. Giuliani es un hombre del partido, es orgánico, pero era de la línea más radical que no estaba en el mainstream, o sea, en el núcleo dirigente del partido, porque desde que perdió las elecciones en Nueva York y se quiso postular para la candidatura presidencial y no tuvo eco en el partido, quedó como una figura marginal. John Bolton es un burócrata que ha estado mucho tiempo en el servicio exterior, te cuento, pues fue embajador en Naciones Unidas, asociado al Partido Republicano. Yo, más que, porque los partidos allá no son como los nuestros, o sea que uno aquí, si sos de un partido, sos militante del partido, allá la afiliación es más light y la gente lo que se hace es sentirse asociada a. Entonces yo prefiero hablar de gente que tiene un pensamiento conservador, que te define más el perfil del candidato o del funcionario, que hablar si es republicano o demócrata, porque como tú decías, a veces no hay mucha diferencia entre un republicano y un demócrata por las grandes políticas de nación o políticas de Estado que tienen, pero en los perfiles individuales tú puedes ver los énfasis. Sí. Así como hay demócratas que son muy liberales, muy de izquierda, muy militantes, hay demócratas que son muy conservadores. Claro. El caso de Lieberman, por ejemplo, que fue de candidato a vicepresidente con Gore, era un demócrata súper conservador. Y también hay republicanos que son liberales. Entonces, más que el concepto de republicano-demócrata, lo que hay que ver es por su historial, por cómo vota, si fue congresista, por cómo gobierna, si fue gobernador, cuál es el antecedente, el perfil que tiene ese funcionario. Y para mí, y para el efecto de lo de América Latina, sí va a ser importante saber si es un John Bolton o si es un Rudy Giuliani, el que va a ser secretario de Estado. ¿Por qué no llegó Hillary Clinton? Fíjate que hay muchas explicaciones por qué Hillary Clinton no ganó los colegios electorales. Todo el mundo dijo, bueno, Estados Unidos tiene un presidente negro, ahora va por una presidenta, una mujer. Sí.
Y la mayoría de los estadounidenses creyeron eso y votaron así. La prueba es que ella sacó más votos que Donald Trump. El problema, como te dije, es el sistema. Entonces ella perdió estados que eran claves al momento de sumar los votos de los colegios electorales. Por ejemplo, perdió Ohio y perdió Florida, que los había ganado Obama. Solo Florida tiene 29 votos en el colegio electoral. Ohio tiene creo que 18. Perdió Michigan, que eran estados que habían sido siempre demócratas, aunque mantuvo siempre lo que es la tradición, lo que se llama la pared demócrata, que es toda la costa este, donde están los estados de Nueva Inglaterra, que son pequeños, pero ganó la costa oeste, donde está el estado más grande y que aporta más votos al colegio electoral, que es California, con 55 votos electorales. Pero ganó California, ganó Oregon, ganó Washington State. Entonces, le hubiera ido más fácil a Sanders. Fíjate que esa es la otra explicación. La primera es lo formal, del sistema electoral. ¿Verdad? ¿Por qué no ganó todos los colegios electorales? Pero otros dicen, el otro problema, y se lo dijo Obama ya, le dijo, el problema es que ella no fue a contactar a la base, o sea, a las comunidades que yo fui. Ella se quedó con una política muy de salón, muy de medios, y no conectó con este sector que ya Bernie Sanders había movilizado, que era toda esta juventud, toda ese carisma que él había hecho. Y ahí viene una tercera explicación que vale no solo para Estados Unidos, vale para Inglaterra ahorita con Boris Johnson, vale para Francia con la Marine Le Pen, que no es el daño que va a causar Trump, es el efecto que ya causó, de que estos movimientos populistas, reaccionarios, también están cobrando carta de presentación en Europa, con este Geert Wilders en Holanda, con Marine Le Pen en Francia, con Boris Johnson en Inglaterra. Es decir, un populismo ultraconservador que trabaja con el miedo, que trabaja y funciona a partir de meterles miedo, que ahí vienen los inmigrantes. En Europa fíjate que Marine Le Pen ganó como 5 puntos en el rating que están ahora, que van a ser las elecciones en Francia, simplemente porque dijo que iba a construir un muro con Italia para que no pasaran todos los refugiados de Italia, lo que dijo Trump que iba a ser el muro en México. Entonces ya estás viendo que ellos están usando ese temor. Casi lo que hizo Hitler con los judíos en la Alemania nazi, de meter miedo que los judíos eran los dueños del mundo, que eran los usureros que controlaban las finanzas mundiales, y generó toda una campaña antisemita que ves que lo que terminó con el Holocausto. Pues bueno, esos fenómenos son los que estamos viendo ahora, de xenofobia, y ese populismo ya está aprendiendo en Europa. Algunos dicen en El Salvador puede pasar lo mismo con Estados Unidos, va a salir un populista, va a salir una persona del tipo, así como Donald Trump, y podría ganar las elecciones. La gente está bastante decepcionada, dicen, de los partidos tradicionales, y puede pasar eso. Eso lo voy a preguntar al doctor Félix Ulloa cuando regresemos. Gracias a todos aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM nos siguen, y los que están en las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube va a ver todos los videos, todos los programas que aquí estamos emitiendo. Ya regresamos. Gracias por quedarse con Encuentro Económico. Vamos al último bloque, ya así rapidísimo se nos va el tiempo, y con un invitado como el doctor Félix Ulloa nos va a faltar mucho tiempo. ¿Qué peligro corre el país, El Salvador, ante este escenario de un presidente republicano de la talla de Donald Trump? Mira, yo creo que no hay que asustarse, o como dicen, no hay que tener la llama tan grande. Poniéndole el ingrediente, Félix, que es un gobierno de izquierda. Sí, pero fíjate que, como te decía, Donald Trump no tiene en la mente lo que tenía Ronald Reagan, porque esa confrontación ideológica que sí nos marcó durante el periodo de la Guerra Fría, ya no está ahora. Entonces ya no es el problema si sos de izquierda o sos de derecha. Aquí más bien es qué alianza podés construir con los Estados Unidos en sus estrategias, ya cuando se desapareció la Unión Soviética y quedó como la única superpotencia en el mundo. Y ahora la reconstrucción de un mundo multipolar, con una Rusia, que ya no es la Unión Soviética, que emerge, con una China que se desarrolla, con una Europa medio decadente, pero que todavía sigue siendo un referente. Entonces, frente a eso, yo creo que, como te decía, no hay que tener una llama ni tan grande que queme al santo, ni tan pequeño que no le alumbre. O sea, no debemos de alarmarnos y crear aquí un estado de pánico. De hecho, ya México empezó a hacer una campaña en Estados Unidos para calmar a su gente,
y decirles cómo reaccionar si son capturados, si son acosados por cuestiones migratorias. Tiene una política de 11 medidas para enfrentar al gobierno de Trump. O sea, eso es responsable de un gobierno, trabajar con su gente allá, primero para que no cunda el pánico y segundo para estar preparado en caso de que hayan agresiones a la comunidad. En El Salvador yo creo que nuestro gobierno ya hizo algunos gestos, por lo que dijo el canciller, ya se está preparando nuestros consulados, se van a reforzar algunos, se van a abrir nuevos consulados en algunos estados y va a haber que mandar un mensaje de calma a nuestra diáspora allá. Y aquí en El Salvador sí, también hay que prepararse, porque de hecho lo que es seguro y no lo podemos quitar es que van a venir algunos deportados de salvadoreños que no vienen con sus ahorros a invertir, sino que vienen marcados con un expediente porque han cometido delitos en los Estados Unidos. O sea, son personas que tienen récord criminal, porque eso dijo Trump, que esos son los primeros que van a sacar, los que estén en las cárceles, los que tengan procesos por delitos graves, son los primeros que vienen. Y eso sí va a venir a afectarnos porque vienen a engrosar este clima de violencia que estamos viviendo en el país. ¿Tú ves algún cambio con este nuevo gobierno que se nos avecina de la política económica de nuestros países, principalmente del área centroamericana? Tú has hecho mención, Félix, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que para muchos ha sido un fracaso, ¿verdad? Nosotros hemos exportado poquísimo, ellos pueden haber exportado para acá mucho, pero ¿crees tú que va a haber algún cambio en ese tema económico? Mira, lo que tú mencionas, que esas relaciones asimétricas que se dan en estos tratados, donde una economía como los Estados Unidos versus las economías centroamericanas, pues hay una asimetría enorme, aún con la de México, es enorme la asimetría. Yo creo que a nivel económico el principal punto que nos debería de preocupar, porque es la principal fuente de divisa que tenemos, son las remesas. Y ahí sí pudiese ser que si hay una campaña de redadas y de racias contra la comunidad latina, y ahí nos vamos incluidos nosotros, pudiera haber una afectación. Una merma, digamos, de la remesa. La otra es que él ha dicho que el muro lo va a construir, y lo van a pagar ellos, los mexicanos, y ahí mexicanos vamos nosotros. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a pagar? Él dice, porque le voy a poner impuesto a las remesas que mandan a sus países, y de esos impuestos voy a construir el muro. O sea que al final sí lo van a pagar ellos. No es que los gobiernos de aquí le van a dar dinero para que lo construyera, es que nos va a cobrar de la remesa y con ese fondo que recaude lo va a construir. Entonces esas cosas pudieran suceder, pero en las relaciones comerciales no creo que haya ninguna variación. Al contrario, pudiese haber un incremento si se logra desarrollar políticas comerciales mucho más equilibradas. Y la otra parte, que es la asistencia económica, los 750 millones que están ya aprobados, lo que es cooperación, lo que es el Fomilenio, el segundo compacto, lo que es este proyecto de la Alianza para la Prosperidad, esos programas están seguros. Porque no se verán afectados. Esos no los puede tocar Donald Trump si no es con el aval del Congreso, porque esos vienen por esa vía, y ya lo dijo el vicepresidente actual, Joe Biden, cuando recibió a los 3 presidentes centroamericanos, de que esto es una política de Estado, no es una política del gobierno, es del Estado de los Estados Unidos, que tiene definido como zona estratégica al sur de su frontera el Triángulo Norte, y por lo tanto está haciendo inversiones importantes en esta materia de desarrollo económico, social, seguridad, empleo, etcétera, en esta región, para darle prosperidad y evitar el flujo de migrantes. Entonces, eso está asegurado, no va a correr ningún riesgo, y yo creo que esa es una buena noticia, que incluso pues la embajadora de Estados Unidos lo ha venido insistiendo, de que hay políticas que no van a sufrir ningún tipo de afectación, por mucho que la administración Trump trate de cambiar estas cosas. En los últimos meses se ha hablado mucho de la situación económica pésima del país, y se dice estamos a punto del impago, estamos a punto de no poder cumplir con los compromisos económicos que tenemos con otros países, con los bancos económicos, y hemos estado esperando la voz de la embajadora, por ejemplo, o la voz de los Estados Unidos sobre el tema. Algunos, digamos, sobre todo el partido Arena, la derecha del país, se pone apocalíptica en el tema económico, y si vamos hacia un estado realmente quebrado económicamente. ¿Tú crees que en estos temas Estados Unidos va a tomar alguna acción? Mira, fíjate que la situación fiscal del país y la iliquidez es un tema serio, es un tema de nación,
con el cual no debería de jugarse a la política, mucho menos a una apuesta electoral de hacer quedar mal al gobierno para que pierda el partido de gobierno en las próximas elecciones o sacar ese tipo de ventajas. La gente está pensando en eso, la gente está eso pensando es lo pernicioso. que Arena está pensando en las elecciones, no está pensando en el país. Eso te lo dice hasta cualquier persona de la calle que le consultes, mira esto como que es parte de un juego político perverso, en el cual los intereses de la nación y del Estado están subordinados a los intereses de un partido y de un interés electoral. Entonces eso no se vale. Hay que ver el país como tal y saber que si el país se hunde, nos hundimos todos. Y no, cuando digo se hunde no es una metáfora, es que estamos ya al borde de una quiebra financiera, es decir, con un nivel de endeudamiento que pasa del 60% del PIB, que los indicadores internacionales te dicen que no puede llegar más del 40%, ya estamos nosotros rebasados, ya la tarjeta de crédito, como dicen, está topada y los créditos ya están en mora con todo. Entonces hay que tomar algunas medidas estructurales que permitan salir de esto sin seguir endeudándonos. Y ahí es donde viene y se impone necesariamente una política fiscal que sea adecuada para que la tributación que no se hace correctamente, para que la elusión y la evasión que sobrepasa los 1.000 millones anuales, nos sirva como ingresos al Estado para ir saliendo de esta crisis. Eso es lo que debe atacarse, pero seguir peleando, si damos los votos para que se emitan más bonos, eso es seguirnos endeudando, eso es seguir diciendo, ok, te doy permiso para que vayas a seguir fiando a la tienda de la esquina. No te resolves el problema con seguir fiando, lo que lo resolves es buscando fuentes de ingreso y ahí están identificadas. En el tema social, Félix, en el tema social hay mucha inquietud, la gente puede pensar que Estados Unidos va a dejar de ayudar, y esta situación de violencia en el país se puede incrementar si no se le pone un reparo ya. Mira, el tema social trasciende incluso lo que es la violencia, esta que estamos viendo, estructural, que están matando policías y todo, y llega a sectores económicos que también están sufriendo parte de esta situación. Hay muchas empresas que están cerrando, están cayendo en mora, están quebrando, están dejando de pagar obligaciones porque los bancos les están cerrando las cuentas bancarias sin que haya ni orden de fiscal ni orden de judicial, simplemente porque aparecieron mencionadas en una investigación y a eso para la empresa, para el oficial de cumplimiento, para el comité de gestión de riesgo, es suficiente para no afectar el riesgo reputacional del banco. Eso ha generado ya otro nivel de crisis y de conflictos que se van a dar cuando empecemos a ver empresas que están cerrando. Ahí es donde, por ejemplo, la jueza que está llevando a cabo el proceso contra el expresidente Saca tuvo esa visión, esa sabiduría de decir, bueno, las empresas en las que están involucradas, creo que son las empresas AMIS, van a continuar funcionando para garantizar esa fuente de trabajo a más de 300 trabajadores. Pero hay otras empresas que tienen miles de trabajadores que están en la misma situación y los bancos no están poniéndose a la altura. Esto va a crear otro ambiente que no solo afecta la actividad económica, porque se están afectando industrias importantes como la industria del café, por ejemplo, sino que además va a crear otra cantidad de desempleados masivos, justamente cuando estamos cerrando este año y que estamos queriendo demostrar que estamos reactivando la economía. Entonces ahí hay una falta de correspondencia entre lo que son las políticas de gobierno que quiere estimular la economía, que ha ofrecido un crecimiento más allá del 2% y que está tratando de traer inversión extranjera, con el mensaje que está mandando una banca que está tomando estas medidas sin ningún respaldo legal y que ya está teniendo consecuencias con corresponsales de bancos internacionales. Sí. Entonces, este es un problema que hay que ponerle ojo, que no lo debemos de ver como que es una simple situación coyuntural, sino que puede crear una burbuja que puede explotar más adelante. Félix, quiero dejar planteada una nueva invitación para ti, para este programa, para que sigamos hablando del tema que a los salvadoreños nos interesa, y sobre todo que el otro año es año preelectoral, y hay movimientos sociales también importantes en el país, la gente un poco cansada de la situación político-partidaria, dicen algunas encuestas lo están diciendo, pero ese panorama te lo vamos a dejar planteado para que la próxima lo vamos a analizar. Lo podamos analizar. Con todo gusto, estamos a la orden y por supuesto es un placer comunicarnos con la audiencia y con la de la radio La Clave también, que nos están oyendo. Perfecto. Gracias, Félix, por aceptar esta invitación y ya vendrá la próxima. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico.
El próximo domingo, una nueva propuesta, pero también quería recordarles que este folletito sobre los 36 años del asesinato del ingeniero Félix Ulloa lo pueden recoger acá en TVX a partir del próximo lunes. Estará para ustedes aquí disponible, todos aquellos que les gusta leer y conocer la historia de nuestro país. Para todos, muy buenas noches.